Me gustaría preguntarte, ¿es tu posición en este momento es contra? Creo que este es el problema fundamental que tenemos, ¿no? Con el que tenemos que vivir, el hecho de que las grandes compañías farmacéuticas. Sí, creo que ese es el problema de base, ¿no? El problema de fondo. Al mismo tiempo, mostramos el film en Suiza, que yo siempre llamo, porque es uno de los centros de la producción farmacéutica, es como el corazón de la bestia, así le digo yo. Y lo mostramos ahí y se agotaron las entradas y el protagonista ugandés vino conmigo, la protagonista vino conmigo en este tour cuando mostramos la película y trajimos también plantas de Artemisa para repartirle a la gente, para que también pudieran aprender un poco más y conectarse con algo así, con una planta tan poderosa. Y la gente estaba realmente muy interesada. Y un médico dijo que el 80% de los suizos quieren medicina alternativa o suplementaria. No quieren más depender 100% de la medicina occidental, así que realmente creo por eso que es que hay tanto miedo con respecto a esta película, porque básicamente lo que estamos diciendo es dejar que la gente encuentre soluciones locales a sus problemas y déjenlos ser dueños de su propia salud. Eso es lo que estamos diciendo. Creo que los mercados, especialmente en el sur global, son enormes, especialmente para enfermedades que están presentes todo el año. Y ese es un mercado que no quieren perder. Creo que detrás de eso, que esto está detrás de la censura en Uganda. Claro que sí. Kikok tiene una pregunta. Adelante, Kikok. No es una pregunta, simplemente me gustaría agregar, y tengo algunos comentarios para mostrar los giros irónicos de la historia. Esta planta de Artemisa deriva en realidad de otra planta que creo que es la Artemisia y que fue durante la guerra de Vietnam, cuando los soldados estaban muriendo de malaria muchísimo. Fue ahí que Mao Zedong lo llamaron para ayudar y lo que él hizo fue mandarles a los investigadores la medicina tradicional china y también medicina occidental para ver qué podían hacer. Perdón, un médico tradicional chino y también un médico occidental para poder colaborar. Entonces había un equipo de médicos y uno de ellos buscó mucho en los textos de medicina tradicional china y encontró en el texto de uno, fue al comienzo de lo que fue la química moderna, encontró las palabras de un alquimista llamado Ho, y en este texto hay una referencia a esta hierba que se llama artemisia. Ahora no me acuerdo cómo es el nombre completo, pero el equipo trabajó en esto y luego extrajo el ingrediente activo de la planta y la llamó artemisinina, y en 2015 ese equipo, y todavía estaba vivo el médico le dieron el premio Nobel. Tururú. En realidad, tiene muy claro lo que estaba haciendo. Es una médica mujer y en sus escritos, ella obtuvo el premio Nobel, en sus escritos ella mostró que probablemente esto no iba a servir, porque sacar el ingrediente activo de una planta es hacer lío. Entonces recomendó terapias de combinación o combinadas, porque el patógeno puede muy rápidamente adaptarse y evolucionar para resistir la, la medicina, el químico involucrado. Entonces, utilizando terapias combinadas, esperan poder retrasar la evolución y producir menos resistencia.
Así que para el momento en el que el equipo de esta doctora obtuvo el premio Nobel, irónicamente, el patógeno de la malaria ya había resurgimiento de malaria. Es por eso que esto muestra cómo alguna medicina tradicional había que no se puede simplemente sacar el ingrediente activo, sino que hay que tratar esto de una manera apropiada. No se puede poner en una jeringa y dársela a los enfermos y con eso va a estar curando a la gente por siempre. Simplemente quería agregar eso. Pareciera que es un giro bastante irónico en lo que es la historia de la medicina y la filosofía de la farmacología y de la medicina. Sí, y es una de las estrellas de nuestra película. Yo la entrevisté. Está en la película. Me gustaría ver la película. Se llama, sí, la tiene que ver. Se llama La Fiebre. De hecho me enteré del tema porque estaba en el casamiento de mi hermano en Saigón, en Vietnam, y ahí escribí que los vietnamitas tenían artemisia y que esa era la razón por la cual ganaron la guerra, mientras que los soldados norteamericanos se morían porque se resistían a esa droga. Ese fue entonces mi punto de partida para esta película. Pero simplemente quiero decir algo más también me dijo en la entrevista a ella, esto fue antes de que le dieran el premio Nobel, ella dijo que en 1982 presentó esta solución a la Organización Mundial de la Salud, esta solución a la malaria en África, y ellos lo rechazaron en 1982, por supuesto, tenían sus propias drogas que querían vender a África. Entonces, llevó 30 años para que ellos aceptaran la artemisianina como una droga para la malaria. Les llevó 40 años reconocer su compromiso, su contribución al campo. Y le pregunté qué pensaba de esto, de estos tiempos, y que tanta gente tuvo que morir. Y ella dijo, si la razón, no me acuerdo cómo fue que dijo exactamente, pero dijo, si se trata de ganancia, si la razón fue tener ganancia, es por eso que toda esa gente tiene que morir, entonces esto es una vergüenza. Eso es lo que dijo ella. Pero también habló sobre cómo la medicina se da solo 3 días y aún en estos textos antiguos que tienen más de 2000 años, ahí dice que hay que tomarlo. Queen Shao, ¿cómo se dice? 金好. Hay que tomarlo 7 días. Si no lo tomas 7 días, los parásitos se pueden acostumbrar y no se eliminan. Hace 2000 años ya sabían esto y nosotros lo ignoramos, toda esta sabiduría, toda esta sabiduría. Pero bueno, sí, fui muy afortunada de poder conocerla a ella y a los 84 años, 85 años que tiene, sigue trabajando. Sí, me encantaría ver esa película. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por llamarnos la atención. Ahora vamos a invitar a otros panelistas o invitar a los panelistas a hacer sus preguntas. Profesor Budiman, quisiera preguntarle algunas clarificaciones. Viendo sus hallazgos, que hubieron personas que han tenido muy poco acceso al sistema educativo. ¿Usted interpretaría a través de eso, según mi entendimiento, verdad? Me parece que a lo mejor hay dos tipos de personas que demuestran esa resiliencia
a la medicina tradicional, al encontrar cuál es la primera medicina. Pero yo sé que casi todos tenían acceso a un seguro de salud. Entonces, me parece que hay dos tipos de personas. El primer tipo, cuando la persona tiene menos educación, tiene menos contexto educativo, es más, más, indic- más, ajá, tiene más la tendencia a aceptar la medicina tradicional. Y al otro extremo de estas personas, como personas como yo, que han tenido más educación, que han tenido un una reformación, ¿no? De la medicina moderna. Han reformateado sus pensamientos. Y en muchos contextos sería muy razonable de usar la medicina moderna. Por algunos, eh, por algunos objetivos, a propósitos, donde hay más educación alimenticia, van a tener la tendencia de regresar hacia la medicina tradicional. Entonces nos encontramos en este entre de esos dos extremos, personas que que están un poco, que están inclinados a dejar la medicina tradicional para girar hacia la medicina más moderna. ¿Tiene todo sentido lo que está diciendo usted? Yo creo que sí. Déjeme aclararle lo que les... En contextos de educación más formal, como lo he contado, de los contextos de educación arriba de la secundaria, sin embargo, si regresas a ellos y si hace sentido que son personas educadas, ellos saben lo que hacen, saben cómo tomar la mejor decisión y aprenden de otros medios que no son el medio de la educación escolar y se implican en la organización de la comunidad. Esa es una herramienta en Marquisa y Timoni, que se ubica fuera de la capital. En Tikini, en Pompa, es bastante absurdo que la mayoría de las iniciativas en su vida cotidiana todavía se gira alrededor de la actividad de los hombres y no de las mujeres. ¿Por qué? Porque otra vez el problema dentro de las ciudades o de los centros urbanos, el desafío diario es, tienen que estar enfrentándose a crimen, a violencias, y es probablemente por eso que los hombres, porque los hombres son más dominantes en esos ámbitos. Y la medicina occidental es más disponible, más fácilmente en los diferentes kampungs ubicados en la capital, Yakarta, en comparación a los dos kampungs que se ubican afuera de Yakarta, donde hay pocos centros donde se pueden comprar medicinas occidentales. Donde Chiquini y Pompa
donde venden medicina occidental al lado de dulces y otros em, dulces tradicionales de ahí. Entonces, ahí no, a lo mejor no tenemos una decisión tan extrema, pero es donde se encuentra la dinámica. Entonces, muchas gracias. Es un punto muy realzado aquí de mi búsqueda. Muchas gracias. Me gustaría seguir platicando con usted después, por si gusta usted. Lo primero que quiero decir es que realmente el centro del trabajo que realizamos es, como lo dije al final y lo insistí también al comienzo, es el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? El derecho a decidir qué quieren, si quieren ser madres o no quieren ser madres, que es como lo primerito, pues, y respetarlo, y respetar cuando no quieren ser madres, que realmente puedan tener condiciones de apoyo y acompañamiento para no serlo. Pero si quieren ser madres también que merecen el mejor acompañamiento y que ahí ellas puedan elegir. Y lo cierto en nuestra realidad occidental es que la mayoría de las mujeres quieren ir al hospital o a la clínica y justamente por eso parte de nuestro movimiento está buscando que haya mejores experiencias en los hospitales y en las clínicas y mejores quiere decir con esto de respetar estos deseos de la mujer, de no ser una persona pasiva que entra para que el sistema médico haga todas las intervenciones que considera para que esta mujer dé a luz y donde desafortunadamente, pese a que la OMS habla de que no debería ser mayor la tasa de cesáreas del 15%, lo que sabemos es que en nuestros países, al menos en América Latina, estamos muy arriba de esta cifra. Entonces, estamos conscientes de que muchas mujeres necesitan una cesárea, pero no lo necesita la mayoría y que deberíamos hacer todo lo posible en el acompañamiento del embarazo y el parto con poder realmente acompañar para que realmente la mayoría sí lo pueda hacer. No sé si como dice Estu Putri, como que yo soy una romántica del parto natural. Puede ser que sí, yo hablo desde mi experiencia. Yo estoy hablando desde todos los partos que he acompañado durante 8 años. Y lo que sí tengo que decir es que una cosa que sí tenemos que descolonizar tiene que ver con las estadísticas. Y eso significa que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, que no es desde la realidad que estoy hablando en este momento, pero donde sí hay muchas parteras organizadas y donde la partería se viene reivindicando hace más de 40 años de una manera impresionante, una cosa que sucede es que a las parteras no les dejan registrar los bebés que nacen. Entonces, todas las cifras de nacimientos, ya en México creo que eso sí se ha logrado, pero en Colombia no se ha logrado. Entonces, tenemos unas cifras de parto institucionalizado en todos nuestros países que están sesgadas. Están sesgadas diciendo que es parto institucionalizado cuando realmente hay un porcentaje, no digo que sea alto, pero hay un porcentaje de partos donde han estado acompañadas o con parteras, sino que ellas siempre tienen que ir al hospital para pedir el registro de nacido vivo. Y entonces ahí queda como registrado como en el hospital. Entonces realmente no sabemos a ciencia cierta como la realidad de lo que sucede, ¿no? Y cuando las mujeres, que sucede mucho, o sea, acá en Perú dicen, no, pero es que las mujeres a veces mueren cuando no llegan al hospital, mueren cuando no tienen asistencia de nadie o cuando están muy lejos. Y eso tiene que ver con las condiciones sanitarias de salud, porque acá se tiende a culpabilizar a las parteras, cuando lo que yo he encontrado en las comunidades es que la mayoría de parteras hacen tan bien su trabajo que realmente la mayoría nunca ha tenido que ver la muerte materna, que no lo podemos decir del personal de salud. O sea, la mayoría del personal de salud justamente tiene tantos miedos porque todo el tiempo está viendo muerte materna o muerte neonatal. Y cuando tú hablas con las parteras y les preguntas sobre cuántos partos han atendido y cómo ha sido y si alguna vez ha muerto un bebé, la mayoría te dice que no, que nunca lo ha tenido que ver porque ha acompañado todo el proceso de manera integral. Y ahí quiero, esto que decía Kiko Glee me pareció así súper hermoso en términos de como de traer ese ejemplo para acá, porque acá hay una ley de parto vertical que se logró
para que en los hospitales y en las clínicas no obligaran a las mujeres a estar echadas para parir, que de hecho es antinatural porque realmente necesitamos la verticalidad por gravedad para poder dar más fácil nuestro parto, dar a luz. Pero lo que hacen es tomar una práctica que en general es ancestral de todos los pueblos del mundo y llevarla al hospital sin llevar todo lo que hace parte, digamos, de este proceso. De hecho, es una ley que no nombra a las parteras. Es una ley que dice que no, bueno, sí acepta, digamos, que las mujeres se tomen algunas plantas, porque además esto está ligado también a otra política que tienen de casas de espera, que ha sido una política muy interesante, pero que ha tenido algunos problemas en la implementación. Pero el tema es que a veces como que sacamos de su contexto una práctica, así como decía Kiko Glee, de sacar de la planta su ingrediente activo y pensamos que ya con esto es suficiente. Entonces utilizamos esta planta y decimos ya, y nos olvidamos que la medicina tradicional está absolutamente integral. Las parteras no solamente trabajan con plantas, es el acompañamiento, el afecto, los cantos, el fuego, el nido que hace que este nacimiento sea distinto. Y por otro lado pienso, claro, también de alguna manera puede ser que yo sea un poco romántica en términos de pensar y de desear que las mujeres tengan el mejor parto posible. Y de hecho trabajamos por eso, buscamos que eso sea posible. No solo en casa, también en el hospital y en la clínica, cuando eso es lo que ellas desean. Pero siento que a eso es a lo que deberíamos tender, a que cada vez justamente las mujeres pudieran estar más contentas. Y para quienes no lo logran, porque es cierto que hay algunas que no lo logran, que hayan mujeres que puedan acompañar este proceso para poder igual acompañar buenos procesos de crianza cuando no es posible el parto natural. Eso es como lo que tengo que decir. Hay que ver cómo, de hecho, por ejemplo, hay cifras que nunca se difunden que tienen que ver con que las tasas en las casas de nacimiento son altísimas de lo que se logra en parto natural, incluso en casos donde, en la misma casa de nacimiento donde yo trabajo, o sea, casos que para el hospital y para la clínica serían de todos modos un embarazo de alto riesgo, lo que decimos es se le da el chance y dándole el chance con toda la seguridad del caso, resulta que logran tener su parto natural. Y entonces uno dice ahí, digamos, ahí qué es lo que está fallando. Y creo que lo que hay que hacer es articular más alianza, porque aquí la idea no es entonces ahora todas las parteras y que sean las parteras las que atiendan, no, queremos es intercomunicación y que realmente se respeten y se recojan estos conocimientos y generemos diálogos y comunicación para tomar lo mejor de cada sistema también, porque las mujeres quieren también ser respetadas en su cosmovisión y en su manera ancestral de parir, en nuestra manera ancestral de parir. Y cómo este sistema médico ayuda a que se respete, pero también tomando lo mejor de la medicina occidental cuando lo necesitamos. Entonces, eso era lo que quería decir. Entonces, igual este tema de la estadística, que hay que revisarlo también porque hay muchas historias y muchas estadísticas que no se recogen, como de que la mortalidad la mortalidad en las casas de nacimiento en general en el mundo es bajísima, pero eso muy poco se habla. Yeah, and we also have a question for Luna. También tenemos una pregunta para Luna. Esta pregunta viene de alguien del público chino. Me gustó mucho tu presentación sobre el poder de las mujeres y también de la solidaridad de las mujeres en el momento del parto y del nacimiento. Repito, me gustó mucho la presentación sobre el poder de las mujeres y la solidaridad femenina en el momento del parto. ¿Podrías describir un poco más allá del momento del parto, si hay otras áreas que pueden permitirle a las mujeres volver a la conexión con la naturaleza y la comunidad? Y además me gustaría tener tu perspectiva sobre el feminismo.
O sea, en general la conexión con la naturaleza la podríamos encontrar a través de diferentes maneras. Solamente que sí, el parto es un momento privilegiado tanto para las mujeres como para los hombres, porque es un momento de transformación física, emocional, espiritual, que además hace que nos estemos preparando para recibir un nuevo ser, y eso hace que se transforme nuestra vida. Y por eso creo que también es un momento privilegiado para conectarnos así fuerte con la naturaleza, pero, o sea, formas y momentos hay muchos, y desde las cosas que trabajamos también desde la educación popular feminista es rescatar también justamente desde nuestras cosmovisiones esta conexión que tenemos con los territorios, entender que lo que le pasa a nuestros territorios también es la manera en la que el patriarcado se relaciona con nuestros cuerpos. Expropiarnos de la decisión de qué hacer con nuestros cuerpos es lo mismo que hace el capitalismo cuando quiere expropiar a los pueblos de decir qué hacer con sus territorios porque tiene intereses de minería, de petróleo, de cualquier otra de estas cosas, ¿no? El pensar que el saqueo es la forma de relacionarnos con la naturaleza es lo mismo que hace con nosotras también. Y cuando hacemos esta relación desde la educación popular feminista con las mujeres, es impresionante cómo nos damos cuenta que justamente además para pensar en la autodeterminación de nuestros cuerpos y pensar en cómo generar soberanía, esto implica también en cómo hacemos esta lucha de soberanía también con nuestros territorios desde nuestra cosmovisión. Y eso implica entender nuestra historia hacia atrás, entender cómo ha sido la relación con nuestros compañeros, cómo ha sido esta relación también con la maternidad, y rescatar, ¿no? Rescatar lo mejor de atrás, pero también cuestionarlo para saber y decidir cómo queremos seguir caminando. Y bueno, los feminismos son diversos. Eso es como lo que puedo decir y digamos, en América Latina, felizmente desde los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los ecofeminismos, los feminismos negros, o sea, tenemos mucho que decir desde diferentes cosmovisiones del feminismo por el buen vivir. O sea, cada vez hay más posibilidades de pensarnos y todos nos consideramos feminismos. Y son formas distintas de vernos desde cada territorio y de ver el lugar que ha tenido la mujer históricamente en esos lugares y cómo vemos las opresiones de las mujeres y cómo consideramos que deberíamos construir mejores relaciones entre hombres y mujeres en el mundo, sin olvidar también lo que queremos seguir manteniendo de nuestra cosmovisión y desde nuestra vida. Es cómo construir también opciones de emancipación y de liberación desde nuestro conocimiento, pero también desde esta forma de hermanarnos, ¿no? Entonces, siento que algo muy positivo en este momento de los feminismos es esta conciencia de sentirnos diversos y esta conciencia de saber que la interseccionalidad es uno de los caminos por los que debemos andar, que significa poder entender que tenemos múltiples opresiones de clase, de género, de raza, de edad, y que desde ahí tenemos igual mucho que trabajar para podernos relacionar con lesotres también. Entonces, y desde ahí co-construimos desde esa diversidad, y eso lo hacemos en GAF, por supuesto. I have a question for Lucia. And Tengo una pregunta para Lucía. En el contexto brasileño, ¿qué pasa con la medicina tradicional herbal para lidiar con la pandemia? Porque ¿cómo pueden resistir este tipo de situación negativa? No Brasil, as medicinas En Brasil, desprezadas pela medicina oriental, né? Ocidental, las mujeres no están consideradas en la medicina tradicional. La medicina tradicional está y la superstición está en crisis. La mayor parte de los brasileños utilizan
la medicina tradicional de diferentes maneras. Durante la pandemia, yo pienso que para las... No supe muy bien. En términos de números, ¿cómo? Sabemos que en Brasil las hierbas están presentes en la vida cotidiana. Creo que eso ha cambiado un poco durante la pandemia, porque creo que hubo algunas exageraciones de pensamiento, como las personas fueron deshumanizadas acerca del tratamiento de COVID. Entonces, las plantas que han tenido efectos y que han protegido a las personas del COVID, no sabemos algunas partes del tratamiento de lo que producen la cloroquina fueron usados por la malaria y después hubieron muchas inversiones y noticias falsas acerca de la cloroquina, sobre los efectos, sobre la eficiencia contra el coronavirus. Son cosas que no hemos comprobado aún y que necesitamos tener un seguimiento sobre la salud de las personas, porque necesitamos un protocolo acerca de la medicina alopática. Y de otro lado, la hidroclorina fue comprobada en los laboratorios de la medicina alópata occidental y la población brasilera no sabían que estaban usando porque no hay comprobación de la eficiencia de la cloroquina. Y las personas tenían el virus y seguían usando la cloroquina. Pero yo creo que tenemos este sentimiento psicológico que lo estamos usando bien, porque no- yo sigo sin tener la aprobación de esta medicina a, tra- a través de la medicina tradicional que la cloroquina puede ayudar a la malaria. Hay ingredientes activos en algunas plantas del bosque que son muy eficaces, pero pero no tengo una comprobación segura sobre la medicina tradicional contra el COVID en esta pandemia. Muchas gracias, Lucía, por tu compartir. Yo creo que este diálogo ha sido bien, bien importante para recuperar los saberes ancestrales, las investigaciones y los diversos conocimientos que tenemos las mujeres, eh, y sobre todo los que nos hemos dedicado a recuperar la medicina ancestral
que es como dice Luna, es fundamental hacer ese diálogo de saberes entre lo que la ciencia avanza, pero también sin desmeritar los saberes ancestrales de los pueblos que nos ayudan. Yo me recordé que mi bisabuelo era curandero, él era del norte de Zacatecas, y mi abuela aprendió de él y yo aprendí algunas cosas. No sé muchas cosas, pero sé que hay unas plantas que nos ayudan a reconfortar el cuerpo y que a veces se pierden esos saberes y es importante hacer esa recuperación de manera colectiva y qué importante escribir libros y seguir haciéndolo en círculos de diálogo con más compañeras y compañeros en nuestros territorios. Sé que también en el Amazonas hay una pequeña, no sé cómo se dice, una ranita que se utiliza para vacunar a las personas, entonces que va acompañada de toda una alimentación, dieta, encuentro, todo, o sea, y eso tiene que ver con problematizar el sistema en el que vivimos actualmente, el que nos ha orillado a vivir sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista, que a veces ignora y excluye esos saberes que son fundamentales para todas y para todos.